Bom dia, pessoal. Buenos dias. Como somos um evento em espanhol e português, eu vou falar um pouco em portunhol, porque assim facilita um pouco para os hablantes de espanhol. Bien, empezamos a mesa redonda 4, utopias para uma sociedade democrática em América Latina e Caribe, bem viver e convivialismo. É uma mesa que, como está bem expresso em el título, a proposta é de pensar a dimensão utópica ou também heterotópica de percepção do futuro em função do presente e também, por que não, do passado. As utopias estão fora de moda. E as distopias estão em moeda. As distopias ou utopias negativas são a voga, a constante de nossa situação em início do século XXI. Elas vendem bem e também fazem com que nós pensemos, realizemos nosso pensamento crítico, pensando nos futuros terríveis que podem ocorrer a partir dos desdobramentos, do desenvolvimento das situações presentes, dos mecanismos, estruturas e tendências contemporâneas. Pero o pensamento crítico também tem a necessidade de pensar as utopias, os futuros ideais, as concepções de futuro que nós gostaríamos que se realizassem, futuros que nós desejamos. Esta mesa pensa exatamente estes futuros, onde destacamos dois: bem viver e convivialismo. Pero existem outras concepções e será bem claro com o primeiro hablante de hoje, Breno Brindel, que já falou em uma outra ocasião em lançamento de Critical Theory of Coloniality de Paulo Henrique Martins, e ele já mencionou, já falou muito bem sobre a necessidade de pensar os outros movimentos teóricos atuais. Ele será o primeiro a falar e depois teremos outros participantes desta hermosa mesa. Hablo rapidamente quem são os participantes, apresento os currículos e depois passo a distribuição das falas. Em primeiro lugar, Breno, doutor pela Faculdade de Ciência Política e Sociologia da Universidade Complutense de Madrid. Ele é professor associado do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP-UERJ, atua em el programa de pós-graduação em Ciência Política e Sociologia e coordena, junto com José Maurício Domingues, o Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina. É também fundador e editor com Geoffrey Players de Open Movements, uma publicação de Open Democracy. Breno, muitas graças pela presença. Vamos, depois de Bueno, logo, ter Michele Guerreiro, que é professora adjunta da Universidade Federal de La Paraíba, signatária do Manifesto Convivialista, da Convivialidade, juntos com outros que estão aqui na mesa. Tem experiência na área de educação, com ênfase nos seguintes temas: educação das relações étnico-raciais, política, práticas e praxes curriculares. Também estuda, junto com Paulo Henrique Martins, numa agenda de pesquisa sobre relações raciais, interraciais brasileiras. E ela é também, hoje, a aniversariante, que merece as congratulações, felicitações por seu aniversário. Depois temos Elimar Pinheiro do Nascimento, da Universidade de Brasília,
sociólogo com doutorado pela Universidade de Paris 5 e pós-doutorado pela École des Études en Sciences Sociales. Professor associado dos programas de pós-graduação de Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, CDS-UNB, um importante centro com muitas atividades de reflexão sobre desenvolvimento, política e ambiente. E é também membro do programa Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, da Universidade do Amazonas. Também é signatário do manifesto. Terminamos a mesa com dois outros participantes, Pedro José Ortega Correio, que tenho o prazer de conhecer neste processo da construção do pré-alas e alas, que é professor da Universidade Autônoma de São Domingo, da República Dominicana. É também membro dentro da universidade do Instituto Global de Altos Estudos em Ciências Sociais, catedrático da Universidade de Santo Domingo, participa do diretivo de ALAS. Muitas graças, Pedro. É prazer estar a trabalhar contigo. E terminamos com Fernanda Vanderlei, da Universidade Católica Boliviana, Bolívia, que é brasileira e cidadã boliviana desde 92. É licenciada em Sociologia e Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela é diretora desde 2016 da Universidade Católica Boliviana São Pablo. E também trabalhou como investigadora docente de pós-graduação em Ciência do Desenvolvimento da Universidade Maior de San Andrés. Trabalha com Ciência do Desenvolvimento, Economia Plural, Solidariedade, Economia Social e Comunitária. Muitas graças, Fernanda. Hablé já da apresentação e passo a palavra para Breno. Breno, por favor. Obrigado, André. Bom dia, buenos dias a todas, todos. Um prazer enorme estar aqui nesse debate de hoje. André, não sei se falo português, espanhol, o que é melhor? O que preferem? Sim? Não sei se... Bueno. Pelo que vejo, tem talvez mais pessoas não brasileiras, então talvez seja melhor falar em espanhol, né? Posso, se for o caso, mudar depois também. Então, bom, quisiera agradecer a André, a Paulo Enrique la invitación a participar de este encuentro muy oportuno, muy importante, de preparación, ¿no?, al encuentro de ALAS en México. Entré un poco de última hora acá. Comentó antes Paulo Enrique que tenía mi participación prevista para ayer, pero esto fue un lío de agendas porque la invitación había sido para hoy. Y mejor porque me siento muy a gusto poder aquí estar conversando, ¿no?, con ustedes, con Fernanda, Michele, con Pedro también y con todas y todos. Voy a ser muy telegráfico porque el tiempo es escaso y más que una intervención voy a plantear algunas ideas, ¿no?, rápidas y una reflexión sobre un punto fundamental, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras utopías democráticas en ese momento distópico, ¿no? Yo creo que es una pregunta inicial, quizás importante para el panel con este tema y que además no es obvia, cuya respuesta no es realmente obvia, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Primero, porque me parece que lo que estamos viviendo es un momento, como dijo André antes, digamos, de un protagonismo de un imaginario distópico. Un protagonismo de un imaginario distópico que además está anclado, ¿no?, en una serie de elementos de desestabilización, de caos, de incertidumbre, en una ola bastante progresiva en los últimos años, quizás desde el 2008 con mucha fuerza, ¿no?, después de la crisis económica financiera de 2008, de una especie de geopolítica de la militarización y del caos global que solo se profundizó con la pandemia. A la vez tenemos junto con eso la emergencia de una serie
y profundización y arraigo, ¿no? De una serie de perspectivas y orientaciones radicales en términos de derechas múltiples, pero que han ido ganando fuerza no solo en los gobiernos, sino también en las sociedades, con ideas que van totalmente contrarias, en el sentido opuesto a la construcción de horizontes utópicos y de mundos más justos y equitativos, ¿no? Pero si podríamos pensar además que vivimos en un momento de crisis múltiples, pero una faceta muy fuerte de esta crisis, que es la crisis ecológica, ecosocial, que nos lleva o nos aboca a un escenario de agotamiento de recursos naturales, de colapso socioambiental. Entonces, en definitiva, un escenario bastante trágico, donde muchas veces cuesta hablar de utopías, ¿no? Y cuesta pensar las utopías, ¿no? Y junto a eso, creo que vivimos un momento de transición sistémica. Un momento de transición sistémica en términos geopolíticos, pero también un momento de transición sistémica en un sentido de agotamiento de los ciclos políticos previos que habían orientado, ¿no? En nuestra región, en América Latina, la lógica de organización de la vida social y política, ¿no? Creo que el ciclo político que se abre al final, o con el cierre de las dictaduras, de los regímenes militares en los años 70, 80, todo aquello que nosotros llamamos, ¿no?, las transiciones a la democracia, este ciclo político se agotó. Se agotó en casi todos nuestros países. Se agotó en muchos sentidos, se agotaron los actores que lo protagonizaban, se agotaron los imaginarios que lo sostenían, se agotaron las agendas que mantenían de alguna manera de pie este ciclo político, ¿no? Y los propios movimientos sociales, actores, están interpelando al agotamiento de este ciclo, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, las protestas recientes de los estallidos en varios países de nuestra región, pero quizás de manera muy emblemática los de Colombia y Chile, en el que en Chile se decía, no son 30 pesos, son 30 años, es decir, se intenta pasar, ¿no?, página a 30 años para arrancar un nuevo ciclo en un sentido más progresista o de izquierdas, o un intento de reconstruirlo en esta dirección. O cuando en Brasil, por ejemplo, esta progresiva fuerza que va ganando la extrema derecha tumba, ¿no?, de repente todo lo que habíamos construido en términos de la nueva república, de los pactos de la redemocratización, también se pone en jaque el ciclo en otra dirección, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con estas palabras iniciales es que estamos viviendo, por un lado, un momento fuertemente marcado, ¿no?, por la desestabilización y la hegemonía de horizontes distópicos, y por otro lado un momento de transición sistémica en el cual tenemos realmente un agotamiento de ciclos políticos e imaginarios políticos previos. Frente a eso, ¿cómo pensar las utopías, ¿no? Bueno, pues me parece que habría varias formas de pensar eso, y lo que quisiera plantear de manera rápida o breve es que me parece que las utopías hoy en América Latina, o la reconstrucción de los horizontes utópicos hoy, pasa fundamentalmente por las emergencias de políticas de transición que están siendo construidas en comunidades, territorios, movimientos sociales concretos, ¿no?, que luchan en su día a día no solo en una dinámica de resistencia defensiva, o sea, de resistir a todo lo que estamos perdiendo, de resistencia contra el proyecto de muerte, de resistencia contra el extractivismo, de resistencia al autoritarismo, de resistencia a la pérdida de derechos, de resistencia al acoso tan fuerte que hay en los territorios. No solo eso, sino que hay muchas colectividades, organizaciones, territorios, movimientos que también están construyendo en su práctica cotidiana horizontes propositivos que apuntan en el presente a políticas de transición, a horizontes de transición para un mundo más justo, un mundo más equitativo y otras formas de pensar, ¿no?, la coexistencia, la interdependencia, la ecodependencia. Me parece importante pensar, ¿no?, que estas iniciativas hoy son muy diferentes de todo aquello que en el siglo XIX o el siglo XX entendíamos como políticas de transición o perspectivas de transición hacia horizontes utópicos.
políticos, ¿no? Buena parte del imaginario político de las izquierdas clásicas del siglo XIX y siglo XX se orientó también a la transición al socialismo, la transición al comunismo, a la generación de un pensamiento de transición, ¿no? En el que, por un lado, estaba muy fuertemente marcada la perspectiva de transformación a partir del Estado, o, por otro lado, muy marcada la posibilidad de una transformación radical vía una revolución que viniera desde abajo, más rápida, ¿no? Rechazando, negando, digamos así, de manera más rotunda el Estado, ¿no? Estas eran las disputas que teníamos entre comunismo y anarquismo, entre socialismo revolucionario, fuerzas socialdemócratas, etc. Lo que tenemos hoy es algo bastante distinto. Es, por un lado, la desconfianza cada vez mayor hacia el Estado, hacia la transformación del Estado, aunque sin ignorarlo, y por otro lado, también una tendencia a pensar que la revolución radical desde abajo no va a venir. Sobre todo no va a venir de un día para el otro, no va a llegar mañana. Por eso, lo que se ha ido construyendo, me parece, desde los movimientos sociales, comunitarios, territoriales en América Latina, ha sido un fortalecimiento de una nueva idea y de una nueva práctica de transición que está muy basada en la idea de utopías concretas, ¿no? Esta idea de Bloch, de Ernest Bloch, de utopías concretas, no utopías lejanas, distantes, que el pensamiento crítico con una orientación normativa intenta plasmar para construir en el futuro, sino otra cosa que sería pensar que a partir de las experiencias prácticas del presente están los gérmenes de futuros más justos y el espejo a partir del cual habría que partir para construir horizontes utópicos más amplios que el de las comunidades, territorios donde estas experiencias ya existen, ¿sí? Entonces, dentro de este escenario, ¿no? Me parece muy importante pensar que eso se configura, además, no solo como iniciativas vinculadas a movimientos clásicos o movimientos tradicionales, populares, campesinos, indígenas, etcétera, sino cada vez más también en activismos diversos, plurales, feministas, ecologistas, juveniles, que han adquirido una fuerza muy fuerte de un compromiso personal y de un discurso y una práctica de un activismo prefigurativo, ¿no? Si la concepción del proyecto lleva mucho tiempo en crisis, lo que vemos es cada vez más la proliferación de esta idea de activismo prefigurativo en el sentido de prefigurar en el presente el mundo que queremos a partir de una cierta coherencia entre las prácticas y los ideales, a través de un intento de reflexividad permanente en el presente de lo que queremos construir, ¿no? En este sentido, las políticas de transición que tenemos hoy tienen entonces matrices y parten de diagnósticos muy diferentes a las que teníamos en el siglo XIX y en el siglo XX. Parten de diagnósticos de la crisis de civilización, de visiones más colapsistas y a veces apocalípticas, de una centralidad muy fuerte de un anticapitalismo crítico al desarrollo en América Latina, ¿no? Con una centralidad muy grande de la cuestión ecológica y ambiental, pero sin separar lo ambiental de lo social. Y esto es un punto importante y absolutamente central, porque lo que se están planteando fundamentalmente, me parece, hoy en América Latina en experiencias prácticas son políticas de transición ecosocial que no separan entonces lo medioambiental de lo social, ¿no? Entonces tenemos pensamientos y prácticas de transición diversas, de una intensidad y una riqueza enorme, y en el contexto contemporáneo lo que falla muchas veces es que solo miramos a lo que estamos viendo en términos mediáticos de destrucción del tejido social, de las instituciones políticas, pero también están ahí estas prácticas, ¿no? Prácticas que vienen además de campos político-intelectuales muy diversos, de la cultura, de la ecología, de la religión, de la espiritualidad, y yo creo que estas políticas sobre todo se anclan en ejes fundamentales, que son los ejes alimentarios, con toda la cuestión de la soberanía alimentaria y la agroecología, el eje energético, en el sentido de intentar construir economías post-carbono o post-combustibles fósiles, un tercer eje económico importante que son las estrategias de relocalización económica y de economía social y solidaria, un cuarto eje que son el de
derechos territoriales de la naturaleza, de la justicia ambiental, o sea, toda una serie de configuraciones político-normativas que de alguna manera pasan página a una lógica, ¿no?, de entendimiento de justicia social que estaba aislada de la justicia étnica, de la justicia de género, de la justicia ambiental, en una construcción entonces de perspectivas más multidimensionales de la justicia social en el tiempo presente. ¿Cuál es el problema? Y con eso acabo. Creo que varias de esas experiencias, que son muy ricas y pulsantes en todos nuestros países, tienen muchos puntos en común, pero no siempre caminan juntas. Muchas veces aparece como experiencias fragmentadas, separadas, ¿no? Tampoco hay una teoría general que las oriente, tampoco a veces grandes iniciativas de articulación, tampoco quizás sea bueno que exista una gran teoría general que las oriente, ¿no? Pero sí hay realmente procesos y luchas de justicia cognitiva cada vez más fuerte y una articulación temática potente entre estas luchas e iniciativas que me parece que empiezan a articularse con fuerza en los últimos años y son las que van dando fuerza, ¿no? Y van dando, digamos, una impronta concreta a este escenario de utopías democráticas, ¿no? Las utopías democráticas no van a venir simplemente, ¿no?, de una idea genial de un intelectual o de grupos de intelectuales, sino que se están construyendo. Y hay una retroalimentación muy fuerte entre los movimientos sociales y los movimientos intelectuales, entre los movimientos sociales y el pensamiento crítico, que me parece que tiene que seguir cada vez más estos rastros. Los rastros de indignación, de desbordes populares, pero también los desplazamientos de sentidos que están apuntando hoy día a estas políticas de transición en toda nuestra América. Dejo ahí esta reflexión entonces inicial, André, compañeros, colegas, para nuestro debate. Gracias. Muchas gracias, Breno. Passo direto a Michele, para não tomar o tempo de ustedes. Michele? Você pode fazer a apresentação, por favor? Yo voy a hablar portuñol también. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Só um momentinho aqui. Só um segundinho aqui. Pronto. Pode passar, por favor? Eu vou apresentar Pode passar. El itinerario de mi presentación pasa por esos 3 puntos. Yo voy a cuestionar si es posible, pensarmos una democracia en un país racista, ¿no? Enseguida, baseada en la teoría de crítica de la colonialidad, nosotros vamos a hablar sobre la democracia postcolonial y hacer algunas consideraciones, ¿sí? Puede pasar, por favor. Entonces, dejo esta pregunta y a partir de ella nosotros empezamos a pensar que es una pregunta fundamental para que pensemos en una sociedad democrática, ya que esta sociedade democrática, né, esta pergunta, aliás, está visceralmente ligada à colonialidade de poder, desde o mesmo momento em que começou a classificar racialmente a população mundial. Esta classificação, como sabemos, não estabelecia a divisão social do trabalho de la que falava Durkheim, sino la división racial de trabajo. Puede pasar, por favor. Según Aníbal Quijano, esta clasificación, ¿no?, racial de la población y la temprana asociación de las nuevas identidades raciales de los colonizados con las formas de control no pagado, no asalariado do trabajo, desarrolló entre los europeos o blancos la específica percepción de que el trabajo pagado era privilegio de los blancos. La inferioridad racial de los colonizados implicaban que no eran dignos del pago de salario.
Sin embargo, la clasificación racial de la población no solo ha tenido un impacto en el mundo de trabajo, que ya sería lo bastante, pero también sirvió para justificar la esclavitud, sin pesar Sem aparecer. en la conciencia del cristiano blanco el pecado de no amar a su próximo como a sí mismo, ya que el africano esclavizado no sería el prójimo, se le estaba negando su humanidad, causando una herida en todos los aspectos de su vida y su subjetividad. Como muestra Grossfogel, con la esclavitud de los africanos, el racismo religioso fue complementado o reemplazado lentamente por el racismo de color. Desde entonces, el racismo contra los negros se ha convertido en una estructura fundamental y constitutiva de la lógica del mundo moderno colonial, pero no solo en el mundo colonial, ya que los efectos del racismo instaurado en el contexto del colonialismo por la colonialidad se perpetuaron en sociedades como Brasil, superando el periodo colonial imperial y llegando al periodo republicano. ¿Puede pasar, por favor, André? Pasar, por favor. Cuando miramos la abolición del régimen esclavista en Brasil, percibimos la continuidad de la colonialidad de poder y sus otros ejes. Esta es la ley y ela dice que la princesa imperial, regente, en nombre de su majestad el emperador Dom Pedro II, hace saber a todos los súbditos del imperio que la Asamblea General decretó y sancionó la siguiente ley. Artículo 1. La esclavitud en Brasil es declarada extinta desde la fecha de esta ley. Artículo 2. Quedan derogadas las disposiciones en contrario. Vemos una ley composta por solo 2 artículos que simplesmente ratificaba la clasificación racial de la población y mantenía intactas las formas de control de trabajo. Hasta el día de hoy, los trabajos con menor estatus y prestigio social son mayoritariamente realizados por personas de raza negra, así como la informalidad. Puede pasar, por favor. Próximo. Así tenemos el racismo como pilar estructural de la sociedad brasileña, pues el imperio no incluyó a los antiguos esclavizados en la sociedad brasileña. La República hizo uso del racismo brasileño o racismo sin racista, lo que engendra diversos subterfugios para negar el racismo como estrategia para no enfrentarlo. Y aunque la ciudadanía y la dignidad humana son fundamentos del Estado Democrático de Derecho, previsto en la Constitución Federal Brasileña, en su artículo 1, en los incisos 1 y 2, cada 23 minutos muere un joven negro en Brasil, y en los últimos 25 años ha registrado el mayor número de asesinatos de indígenas en nuestro país. Entonces, los efectos del racismo estructural persisten hasta hoy. Puede pasar, por favor. La conclusión a la que llegamos es que el racismo es incompatible con la democracia. Independiente de que adotemos la perspectiva liberal, romántica o marxista, y como lo demuestra Maldonado Torres, el reto de los movimientos negros a la sociedad brasileña y la desmistificación del mito de democracia racial exige repensar las concepciones sobre sociedad y política en el país, pues dejan poco espacio, si alguno, a respuestas tradicionales de corte liberal o marxista. Una razón para esto es que
tanto el liberalismo político como el marxismo y el mismo mito de la democracia racial son todos productos de la misma matriz conceptual y de poder moderna. Es decir, todas presuponen un horizonte en común en el cual la prosperidad de algunos considerados como dignos de apropiarse de los recursos del planeta en nombre de la humanidad va acompañada de la marginalización de otros que aparecen como comunidades no capacitadas o aún dispensables. Un hecho que justifica que la población no blanca está siempre en primera línea, es en prisiones abarrotadas o en las estadísticas de asesinatos. Pasar, por favor. Sin embargo, hay en marcha resistências e projetos paradigmáticos que apuntam a outro horizonte utópico, como é a democracia pós-colonial, de la que nos habla Paulo Henrique Martins em seu livro Teoria Crítica de la Colonialidad, que ha sido lançado ayer. Segundo o autor, esta democracia pós-colonial se fundamenta em las especificidades de la sociedade del sur, es decir, están inmersas en los efectos de la herencia colonial, pero también en las luchas por los derechos colectivos y comunitarios tendientes a la emancipación de un nuevo paradigma civilizatorio basado en el bien común como valor y como derecho. Aunque continúe anclado en la modernidad, pues en la experiencia narrada por el autor, estos movimientos continúan reivindicando derechos republicanos, civiles y políticos y reconociendo el papel del Estado como agente de desarrollo, si bien provoca cambios efectivos dentro de la sociedad, no propugna una ruptura con el Estado, sino por el contrario, busca radicalizar la democracia como forma de garantizar los derechos que toda persona tiene derecho. Por favor, ¿puedo pasar? Así, percebimos que hay una gran confluencia en torno a la vida misma. Entonces, vivir, bien vivir, convivir, que son tradiciones distintas, pensadas en espacios distintos, requiere algo en común. Por ejemplo, sujetar los derechos modernos, liberales y republicanos a los derechos humanos originarios, a la vida, ya la supervivencia al derecho común inalienable a la vida. Armonizar com a Pachamama, valorizando fuertes tradições cosmológicas enfocadas ao bem comum, em uma perspectiva política e ecológica inspirada em la tradição de los pueblos andinos, e requer também actuar por la igualdade de derechos de todos, sem discriminação alguma de género, raça, etnia e classe, actuando por la educación para la convivencia democrática, reconociendo el pluralismo de formas de ser, vivir, existir y creando mecanismos morales y legales de sanción a cualquier forma del racismo, la misoginia, el etnocidio y el genocidio. Esta es una contribución de los brasileños al segundo manifiesto convivialista. Entonces, para concluir, ¿puede pasar, por favor? Una utopía para las sociedades democráticas en Brasil, América Latina, el Caribe o en cualquier parte del mundo pasa por la imaginación de Yoko Ono y John Lennon, Imagine all the people living life in peace, que es una citación que inspira el manifiesto convivialista, pero pasa también por la apelación que Conceição Evaristo, que es una escritora brasileña, deja en un de sus cuentos. Y pedimos que las balas perdidas se pierdan y no hagan de nuestros cuerpos, de nuestros hijos, el blanco. Entonces, esta es una reflexión para que podamos
pensar em uma utopia para as sociedades democráticas, né? A partir de la vida mesma. Gracias. Muchas gracias. Usted tiene el aniversario hoy, pero el presente es de nosotros. Muy bela. Elimar Pinheiro, meu amigo. Buena você tarde. Agora. Buenos dias. Tá com visual diferente, tá com cavanhaque. Este é o visual pré-Covid e também pós-Covid. Durante a Covid lo tirei. Buenas tardes ou buenos dias a todas e todos. Eu vou falar de maneira relativamente breve, espero que seja menos que 15 minutos, pero não vou dizer algo muito otimista nem estimulante. O que he pensado antes de vir acá é que há mais ou menos 55 anos que escuto falar que o capitalismo está findando, que a crise do capitalismo está criando alternativas para ele. E durante os 55 anos que escutei, leí, debati sobre isto, o capitalismo fez solamente expandir-se. Hoje, praticamente todo o mundo é capitalista, com raríssimas exceções, como na Coreia do Norte. Por outro lado, o elemento mais interessante da sociedade moderna, que ha sido a democracia, se expandiu após a Segunda Guerra Mundial, pero a partir de 2010 ingressou num período de recessão e com crescimento de los regimes iliberais, autoritários, etc. Portanto, a democracia entrou em recessão. As palavras, elas revelam e escondem a la vez. Então, quando hablo de crise, de transição, não hablo de nada. Porque crise, transição e movimento é a forma de la existência da sociedade moderna. A sociedade moderna é uma sociedade permanentemente em transição, em cambio, em crise. Então, o que é fundamental é tentar definir o conteúdo, a configuração particular, a concretude da crise. Tenho a impressão que a maioria dos intelectuais han fracassado em compreender e sugerir alternativa a lo que passa. Em grande parte porque os cientistas sociais vivem em um mundo próprio, ou seja, muito exclusivo ou muito estagnado. Então, o que nós vemos agora, uma crise não somente da democracia, pero também da capacidade de compreensão dos intelectuais e dos cientistas sociais. ¿Por quê? Porque os cambios han sido muito fortes. Essa é a marca maior, digamos assim, do final do século passado e do começo deste século, que é a rapidez, a velocidade dos cambios. Ou seja, todas as referências que tínhamos, incluso teóricas, de los anos pós-guerra mundial, nos anos 50, se desfaz. Nós pensamos que a sociologia ha nascido em um espaço considerado nacional. Mas o mundo é, sobretudo, hoje global. Não é que é nacional, não existe, é falso. Mas, evidentemente, que as questões centrais são questões globais. O primeiro desafio que nós temos, com que poderia se caracterizar como a crise atual, é a crise ecológica. Bem, se os ambientalistas, os analistas desse câmbio têm razão, nós estamos na víspera de uma inflexão e de um desastre, que deverá ocorrer dentro de 10 ou 20 anos no máximo. Nós temos já uma série de indícios nesse sentido. Aí recordes de temperatura, de eventos críticos, das mais diversas naturezas que nós registramos. E o relatório do IPCC ha sido cada vez mais forte, incluso colocando responsabilidade sobre nós outros. A crise hoje em dia
é uma crise que nasce com o cambio, não de que o capitalismo se acaba ou se extingue, mas que se cambia. Ou seja, a base material que nós tínhamos nos anos 50 não la temos mais. Os atores centrais, como o proletariado, se desfez. A utopia universal se acabou. Nós não temos mais nem atores, nem utopia, nem representações, nem valores, nem movimento para cambiar. O que passa, e aí então nós temos uma capacidade imensa, não, de tornar belo o que não é. Então, nós o que constatamos? Um conjunto de micro e débeis alternativas e resistência a los cambios. Pero não o produzimos. A barbárie de Homo sapiens é muito maior do que lo imaginamos. Por isso que o racismo permanece, por isso que o feminicídio está presente em toda a sociedade, por isso que a extrema-direita cresce em toda a parte. Porque nós não conseguimos cambiar em profundidade, do ponto de vista civilizacional, a humanidade. E nós temos sempre a sensação de que não há necessidade ou que não há esta coisa. Mas o que se passa é que nós ingressamos, e esta vez é a marca maior da crise atual, é que nós entramos em uma época de regressão. Regressão dos direitos humanos, regressão da democracia, regressão da paz. Ou seja, é um período de regressão de todas as formas e de todas as manifestações. E o grave é que as resistências são poucas. O convivialismo, o bom viver, o decrescimento, a permacultura, etc., ecossocialismo, são movimentos muito débeis. Esse é o hecho. E nós temos sempre um esforço de não vê-lo. Ou seja, onde estão o resultado das resistências democráticas dos anos 2010? Que é justo o momento em que a democracia começa em recessão. Ou seja, ela se ha expandido desde os anos da pós-guerra hasta o começo do século XXI, mais ou menos em 2010. E este momento, então, há uma série de manifestações que pedem democracia. Por quê? Por que pede democracia? Porque a democracia ha sido incapaz de contestar, de responder às demandas da sociedade. Ha sido incapaz os governos que ha sido eleito para responder às demandas da gente não lo hace. E a democracia não tem instrumentos para cambiar isto. Por que nós não temos? Porque, em verdade, o que nós chamamos de democracia não é isso, democracia. Mira, na democracia que nos ha inspirado, que a democracia grega tem dois procedimentos centrais. O sorteio, que é o procedimento democrático, e a eleição, a votação, que é o procedimento aristocrático. E os atenienses tinham clareza que era necessário os dois. O sorteio, para que toda a gente pudesse assumir o papel no conselho governamental, e a votação para os cargos que necessitavam conhecimento especializado. Nós simplesmente pegamos o sorteio, quer dizer, procedimento democrático, e lo jogamos na basura. Quando os federalistas norte-americanos começam a criar aquilo que nós chamamos de democracia, eles, os federalistas, não o chamavam. Democracia era uma palavra pejorativa. O que criaram é uma república, ou seja, algo que se opõe à monarquia e ao poder absolutista, mas não uma democracia, incluso porque eles mesmos dizem o povo não tem capacidade de governar. O máximo que o povo tem é a capacidade de escolher a elite que vai governar a eles. E não todos, porque na democracia americana os escravos estão fora, as mulheres estão fora. Os franceses, o mesmo. Os franceses são muito claros em dizer este é um governo representativo não democrático. Robespierre queria que seja, mas não o é. E quem ha transformado a expressão república em democracia nos Estados Unidos ha sido Tocqueville. E a partir do começo dos anos 30 do século XIX, então, começamos a cambiar.
Nosotros no tenemos democracia, no tenemos mecanismo de asegurar la revogabilidad de los gobiernos que no cumplen sus promesas. Entonces, los gobiernos son eleitos porque dicen que van a crear seguridad, educación, etcétera, etcétera, y no lo hacen. Y no hay mecanismo para cambiarlos. La democracia no entiende y no consigue encapararse de los cambios digitales, de la revolución digital que ha cambiado completamente nuestro mundo. Y las resistencias micro también no lo ha hecho. Nosotros tenemos instrumentos extraordinarios y distintos. Entonces, a mí quiero llamar la atención es la fragilidad de los movimientos utópicos de hoy, que no es más universal, pero es pluriverso, tiene de enfrentar y de cambiar las cosas como lo pasa. Y nosotros no podemos simplemente olvidar ese hecho, o sea, nosotros no conseguimos cambiar las cosas esenciales. Y el femicidio, el racismo, la discriminación, la desigualdad, no solo persiste, como crece en algunos lugares. Hoy nosotros somos mucho más desiguales que lo éramos a 20 y 30 años atrás. Entonces, mi preocupación es, de facto, y termino y cierro, discúlpenme con la pregunta, o sea, los movimientos, nuevos movimientos utópicos, fragmentarios, micro, ¿tienen la posibilidad de hacer un cambio real o es un cambio simplemente particular, teórico y académico? Porque lo importante no es lo que está escrito, lo importante es lo que pasa en la vida de las personas. Y termino por acá. Gracias. Muitas graças, Elimar. Sigamos agora a Pedro José Ortega. Depois eu faço comentários. Muchas gracias por la palabra. Estoy muy agradecido de poder estar con ustedes aquí y muy especialmente de la bondad que han tenido los compañeros, amigos, Elimar, Michelle, todos los que han expuesto, que siendo de su tierra tan linda, Brasil, han hecho el esfuerzo de hablar en español en un evento coordinado por ustedes mismos. Esa bondad realmente para mí tiene mucho valor. Es un intercambio de sensibilidad positiva que habla muy bien de su recepción en este evento. Así que les estoy muy agradecido. Sé que queda poco tiempo, de modo que cualquier exposición que pueda hacer debe ser sustantivamente breve, sobre todo conociendo que detrás de mí viene la profesora Fernanda Vanderlei también. Y el tiempo definido para este panel termina a las 1, por lo que tengo informado. Además de esto, pienso que se han dicho cosas tan importantes, sugestivas, que me llenan de inquietud, de pasión, que incluso podría prescindirse de mi exposición, pero me animo a introducir algunos elementos a propósito de lo que traía para conversar con ustedes y a propósito de lo que me ha despertado esta sugestividad de las exposiciones que ya se han hecho. Yo pretendía traer una suerte de fotografía de mi país con relación a esto de las utopías y el reto que las utopías tienen hoy como manera de pensar lo no pensado. Si las utopías nos sirven para algo, es para pensar lo no pensado. Y si nuestro panel es sobre la utopía, la procura nuestra debería ir tal vez en el orden de reflexionar o trazar la línea de esa reflexión del porvenir, indistintamente de si ella tiene una solución viable o no. El reto es poder pensar eso e imaginar, como ya se ha dicho en varios momentos, que tal vez puede tener asidero en la realidad. Y cuando hago esa fotografía de la República Dominicana,
veo lo que suelo llamar tres grandes bifurcaciones. Imagino que ustedes verán también retratado un poco sus propios países en esas tres grandes bifurcaciones. Son tres grandes bifurcaciones utópicas que de alguna forma concuerdan también con esto que Elimar acaba de describir, una suerte de tragedia de las utopías, ¿verdad que sí? Porque de un lado encontramos una que ha tenido mucha preponderancia, sobre todo a lo largo del siglo XX y en efecto a lo largo también de nuestro siglo XXI, y esa en nuestro país está representada por Manuel Arturo Peña Valle. Yo lo describo de esta manera porque representa en este personaje, o a través de la ideología de este personaje, esa utopía del nazifascismo, del racismo, de la clasificación social desde el punto de vista étnico, racial, de la respuesta de un Estado a los intereses propiamente dicho burgueses, del entreguismo nacionalista a potencias extranjeras, a la colonia española en un caso, o francesa en otro, o inglesa en otro, como podríamos imaginar en el contexto del área caribeña que ha tenido, ¿verdad?, diversas madres, diversas fuentes de colonización, y que disfraza de alguna forma la organización de la sociedad de una democracia dictatorial o de una libertad con autoridad. Algo que nosotros encontramos, por ejemplo, en Chile, justamente a las puertas del neoliberalismo en América Latina, con Pinochet, una combinación muy particular entre dictadura y libertad económica, ¿no? Y que hoy en día podemos encontrar ya incluso presente en otros países del mundo. Entonces, esa es una primera matriz utópica que tiene la visión puesta en Europa, en el color de piel, blanco, fenotipo eurocentrado, manera de pensar racializada, étnica, y que particularmente organiza el Estado desde el punto de vista patrimonialista o, en el más sutil de los casos, desde el punto de vista neopatrimonialista. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrimonio, que el Estado se constituye en patrimonio del individuo que gobierna, o por otro lado puede utilizar las leyes, las normas establecidas para convertir en patrimonio personal aquello que es patrimonio público, que nosotros, desde la perspectiva utópica que profesamos, le llamamos buen vivir, vivir bien, bien común, o cualquiera de esos grandes bienes mayores que nosotros aspiramos, ¿verdad que sí? Esa es una primera gran bifurcación que ha cobrado diversos matices en cada uno de nuestros países. La segunda, a mi modo de ver un poco más sutil para el caso, está más relacionada con dos personajes en la República Dominicana, que son Juan Isidro Jiménez Grullón y Juan Bosch, dos personajes muy conocidos, sobre todo Juan Bosch, que es uno de nuestros dominicanos más universales, y yo podría decir que esta es una corriente utópica anticolonialista. Es una corriente utópica anticolonialista, marxista, va en defensa del pueblo, tiene una concepción, podríamos decir, presentista de la utopía, quiere resolver el problema que se plantea en el momento preciso, una concepción presentista del progreso, no cree en el progreso a largo plazo, cree en el progreso que puede producirse en el presente, y apela desde el punto de vista político a una suerte de nacionalismo revolucionario. Sin embargo, ¿qué encontramos en esa tendencia? Encontramos una suerte de dilución en el tiempo y de derechización. De alguna manera, esta tendencia que empieza con ese anticolonialismo comienza a infiltrarse o a mezclarse en nuestros países con la derecha hasta convertirse en una línea confusa o de difícil apreciación, porque termina respondiendo a los intereses propiamente dichos
de la burguesía. Queda vivo en esta corriente o en esta bifurcación la aspiración de un socialismo de ascendencia marxista que persigue la construcción de una sociedad un poco más igualitaria. Hay una tercera bifurcación que a mi modo de ver es la que nos parece más salomónica, podría ser una bifurcación a la que llamarle bifurcación de la, de la empatía, de la reconciliación social, política, económica, y nace fundamentalmente con el idealismo. Podríamos encontrarla en América Latina en su forma más antigua, más lejana. Yo diría que en José Enrique Rodó, padre de ese primer gran movimiento intelectual, el arielismo, tal vez uno de los primeros grandes movimientos intelectuales de América Latina, ¿no? Y es el idealismo de Rodó que influye entonces en un personaje de la República Dominicana, que es Pedro Enrique Ureña, y ese idealismo se transmuta en un intento de recuperación del pasado europeo, angloamericano, pero no para restituirlo en América Latina, sino para construir a partir de él un lazo posible con el pasado y una realidad que apele a una nueva identidad o una identidad propia latinoamericana. Por eso podríamos verla como una corriente de la reconciliación. Sin embargo, ahí en esa bifurcación encontramos también una serie de resultados que desde el punto de vista utópico que nosotros hemos venido discutiendo en esta mesa, resultan finalmente también interrogables. Algo puntual y favorable que aparece dentro de esa gran bifurcación es el sentido universalista, a partir del cual intenta ver en América Latina una realidad que no puede ser exclusivamente etnificada, racializada o dominada por intereses foráneos, sino que pugna por un nacionalismo espiritual o cultural. ¿Qué quiere decir ese nacionalismo espiritual o cultural? Quiere decir que en la base del mismo cabe pensar la unidad como diversidad. No apela a una unidad exclusivamente política, militar, económica, social, sino cultural. Formas de expresión que dan lugar a una manera de pensar a América Latina como un todo, aun a pesar de esa diversidad tanto étnica, racial, como de sus propias formas de expresión. Bueno, ahí tenemos tres grandes bifurcaciones. Hemos visto que las tres nos han dejado unos resultados, ¿verdad que sí? Que no del todo son lo deseado. En alguna medida han logrado sus objetivos. Podemos encontrar una más presente que otra. La primera, claro está, la de ese nacionalismo social y político vigente que responde a intereses burgueses, que defiende el capitalismo y que domina prácticamente la forma de nosotros relacionarnos hoy. Ahora, una pregunta que podemos hacernos en torno a esto es, ¿cuál es el efecto que esto tiene ahora sobre nuestra realidad? ¿Y por qué la utopía? Creo que fue una pregunta que dejaba propuesta para nosotros Elimar hace un momento. ¿Y por qué la utopía encuentra límites para abordar esta realidad tan aparentemente pesimista, ¿verdad? Aparentemente pesimista. Pues lo primero es la necesidad, yo pienso, de que la utopía, en lugar de mirar un horizonte, debe reposicionar su propio horizonte utópico. De momento, encontramos unas sociedades cuyos lazos de relación entre los humanos se han vuelto cada vez más vertiginosos. Y esa realidad vertiginosa genera rápidos cambios ante los cuales de repente la utopía no alcanza a responder. Hoy nosotros estamos pensando en el buen vivir, en el vivir bien, en la democracia,
Pero a la vuelta de la esquina tenemos una transformación inminente. Es una transformación tecnológica, es una transformación de robotización de sociedades cada vez más desarrolladas en estos términos, una transformación de automatización de procesos, una transformación de exclusión de mano de obra que ya no va a poder hacer el trabajo que tradicionalmente hacía debido a esa transformación, a ese cambio tecnológico. ¿Y qué hace la utopía en torno a esto? ¿O es parte esto de aquello que nosotros habíamos descrito al principio como distopía? No, la utopía ahora debe reposicionar ese horizonte y al reposicionarlo debe repensar el Estado, debe repensar las relaciones sociales, cómo nos relacionamos y debe reposicionar la manera de pensar al propio ser humano. En síntesis, finalmente, me gustaría señalar que ese problema radical de la forma vertiginosa en que se producen las relaciones sociales hoy, de la forma en que la utopía ahora tiene que responder más rápido a un pensar lo no pensado, se encuentra fundamentalmente en la etapa inicial del mismo capitalismo. Si nosotros acudimos al primer párrafo de La riqueza de las naciones de Adam Smith, vamos a encontrar en este párrafo la tesis que establece la forma como nosotros nos relacionamos hoy. La tesis se puede sintetizar de la siguiente manera. La división del trabajo es la causa o la razón de la riqueza de los pueblos, o del enriquecimiento o del progreso de los pueblos. Debajo de esa tesis lo que encontramos es una forma de relación mediatizada por el dinero, que instaura el utilitarismo contemporáneo. Para nosotros revocar esa manera de pensar nuestras sociedades, no hace falta solo pensar el buen vivir o el vivir bien como una forma de relacionarnos, la cooperación, etc. Hace falta desmediatizar las relaciones humanas contemporáneas. Y ahí yo quiero dejarlo con esa reflexión sobre la desmediatización de las relaciones humanas. Creo que es el objeto principal, a mi modo de ver, de una utopía para América Latina. Solo de esa manera podríamos imaginar que un sistema basado en relaciones mediatizadas por el dinero se puede convertir en un sistema mediatizado por la cooperación en sí misma. Es decir, sustituir la forma de relación propiamente dicho capitalista por una forma propiamente dicho cooperativa. La cooperación como sistema, en lugar del sistema capitalista como forma de mediatización de las relaciones humanas. Bueno, espero no haberme extendido más de lo prudente. Esta es mi intervención. Espero compartir ideas con los demás cuando estemos en la fase de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Agora temos Fernanda Vanderlei, que é também doutora pela Columbia University. Não mencionei em la mini bio. Antes de passar a palavra para a Fernanda, queria indicar duas coisas. Primeiro, que nós podemos atrasar um pouquinho, 10 minutos, 20 minutos, não há problema, para não pressionar a Fernanda e para que haja diálogo. Em segundo lugar, convido aos participantes aqui, Rosana, Marina, Karina, Jansen, Maria José, Mailete e as outras pessoas que estão aqui na sala para indicar em chat que querem fazer uma pergunta aos participantes. Creio que 2 perguntas são de bom tamanho. Fernanda, por favor. Buenos días a todos y a todas. Para mí también es una alegría estar acá. Por increíble que parezca, hoy para mí es más fácil hablar español que portugués. Principalmente en espacios así, ¿no? Académicos, profesionales.
A mí, después de escuchar las ponencias, me gustaría centrar mi participación en cuáles serían estas utopías emergentes en términos de modelos de organización socioeconómica, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que ya fueron mencionados varios elementos, pero que me gustaría profundizar un poco más en cuáles son las novedades emergentes en el siglo XXI en términos de utopías, hemos llamado por mucho tiempo modelos de desarrollo, podemos hablar también de organizaciones o modelos socioeconómicos, ¿no? ¿Y cuál es su novedad en relación a las utopías del siglo XX, ¿no? Que es el más cercano, pero está siempre en referencia también al siglo XIX, ¿no? Como ya se mencionó, ¿no? Realmente vivimos un momento de una crisis multidimensional que nos da ese ambiente sombrío, ¿no? Como también se ha puesto en evidencia hoy, pero también abre estas oportunidades, ¿no? O sea, la sensación que uno tiene es que vivimos como en arenas movedizas y estamos viendo estos movimientos que todavía no los tenemos claros, pero ya se empiezan a surgir, y eso abre sin duda alguna posibilidades de transformación en medio de esta enorme incertidumbre, ¿no? En medio de esa sensación de que todo puede pasar, ¿no? Y que siempre puede inclusive quedar peor de lo que está, ¿no? Pero también puede quedar mejor. Y esa posibilidad es lo que intentamos ¿no? resgatar para pensar este mundo post-pandémico y un mundo que no sea tan catastrófico como lo que estamos viviendo en términos de crisis ambiental, ¿no? Y de esas arremetidas de la derecha, arremetidas autoritarias, ¿no? Conservadoras, pero también que los signos en términos de izquierda y derecha ya están bien confusos, ¿no? Porque encontramos esas pulsiones autoritarias y esas pulsiones que ya confunden también, y esa es también una novedad del contexto que vivimos, ¿no? Que las cosas se vuelven nebulosas y tenemos que tener mapeos y referencias cartográficas, ¿no? Mentales también nuevas. Lo que vemos es que en medio de este contexto surgen claramente críticas, ¿no? Que fueron siendo gestadas al modelo neoliberal, pero que van mucho más allá, ¿no? Al capitalismo, a la modernidad, y que van gestando estas nuevas visiones y nuevos actores, ¿no? Que traen novedades, ¿no? Novedades como críticas, una percepción de jerarquías de poder, ¿no? Que vienen de relaciones a nivel internacional, nuevas formas de colonialismo, diversas formas de colonialismo, las estructuras patriarcales, entonces las jerarquías de género, los diferentes tipos de exclusiones de relaciones de autoridad ¿no? Que son inclusive cognitivas, ¿no? Entonces eso todo emerge haciendo trastocando las utopías del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los grandes embates del siglo XX? ¿No? Teníamos claramente el capitalismo y el socialismo, ¿no? Y eso venía con dicotomías que vamos a ver cómo están siendo totalmente desmanteladas o cuestionadas en el siglo XXI, ¿no? Por supuesto que en el siglo XX estas dos grandes dicotomías, mercado y Estado, propiedad privada, propiedad pública, gestión estatal, gestión del mercado, el mercado como el único asignador y coordinador, o el Estado como el gran planificador. Por supuesto que estas grandes visiones
tuvieron experiencias mucho más mixtas, ¿no? Hemos visto que las mismas experiencias fueron de la economía mixta, lo que también se llamó economía social del mercado, con Alemania como el gran representante, pero por los modelos escandinavos también fueron fundamentales, el surgimiento del estado de bienestar social, los modelos asiáticos, que fueron combinando estas grandes debates entre crecimiento económico, productivismo y distribución de la riqueza, ¿no? Y fuimos viendo experiencias mucho más híbridas a lo largo del siglo XX. Pero ¿cuáles serían entonces las grandes novedades que traen las utopías emergentes, ¿no? Que trastocan el debate del siglo XX, ¿no? Sin duda alguna, como ya también se ha mencionado, estamos frente a una crítica en las diversas versiones, porque vemos que realmente son utopías, son modelos, son posibilidades de organización socioeconómicas que van surgiendo. Pero hay algunas cosas que vamos viendo como una convergencia, que quiero poner luz acá. Una de ellas es claramente la crítica al antropocentrismo, que ha sido común en tanto en la propuesta capitalista como la propuesta socialista, ¿no? Entonces, esta visión, sea con el énfasis y el crecimiento, el productivismo, ¿no? El mercado, sea un énfasis en la distribución, en el Estado, en la justicia, de igual manera, en las diferentes, compartieron comparten un mismo paradigma antropocéntrico, donde se pierde de vista los límites biofísicos, se pierde de vista los impactos disruptivos, catastróficos de un tipo de organización económica, ¿no? Donde no se consideran realmente estos equilibrios. Sea en una versión de gestión de mercado o una versión de gestión estatal, ¿no? Entonces, este punto ciego, ¿no? de nuestra dependencia y de nuestra imbricación, ¿no? En sistemas naturales es la gran novedad, ¿no? O sea, esta búsqueda por nuevos paradigmas, por nuevos modelos ecocentrados, ¿no? Ecoimbricados, ¿no? Entonces, ese reclamo, esa necesidad de repensar propuestas alternativas de producción, de circulación, de distribución y de consumo, que respeten el reequilibrio natural, ¿no? de los insumos y también de los desechos, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que la gran novedad. Y eso viene con muchos desafíos múltiples, de nuevos parámetros de éxito, ¿no? Donde, por supuesto, va mucho más, o sea, critica y supera la visión del crecimiento ilimitado, ¿no? Y de nociones como la misma noción de inclusión social, ¿no? Hemos visto en América Latina en los gobiernos progresistas, y podemos hacernos la pregunta, cuánto efectivamente han expresado nuevas versiones, nuevas visiones de inclusión social que vaya más allá de un incremento del consumo, ¿no? De bienes materiales, sin una visión crítica realmente, primero, de una redistribución profunda, porque aumentar el consumo sin una redistribución es, ¿no? Naturalmente imposible, ¿no? O sea, al final hemos seguido y somos una región extractivista, ¿no? Donde las consecuencias de los desequilibrios naturales son alarmantes, ¿no? Y no han variado mucho de gobiernos de derecha o conservadores, de gobiernos de izquierda progresistas, ¿no? Podemos ver ahí, por ejemplo, la clasificación de Brasil, de Bolsonaro y de Bolivia
¿no? del MAS, donde están, ¿no? Entonces, todo lo que significa la expansión de la frontera agrícola, del nivel de desmatamiento, ¿no? de deforestación, de pérdida de biodiversidad, en fin, de contaminación de los ríos, por la minería, ¿no? O sea, vivimos una situación catastrófica en términos de nuestro modelo de crecimiento. Entonces, ahí está realmente así, el cambio, el gran desafío que enfrentamos y dónde están realmente las nuevas voces, ¿no? Y eso implica, sin duda alguna, nuevas maneras de entender la organización socioeconómica anclada en los territorios, como también ya se mencionó, ¿no? Anclado en los patrimonios naturales, los patrimonios culturales y una lógica de satisfacción de las necesidades humanas, de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y eso nos hace un cuestionamiento de los modelos de producción de alimentos, de consumo de alimentos, de la seguridad y soberanía alimentaria, de los circuitos, ¿no? de distribución, etcétera, etcétera. Pero también está la discusión, por supuesto, de las matrices energéticas sustentables, ¿no? Y la superación de nuestro gran periodo, ¿no? de la energía fósil. Entre muchas otras cuestiones que vienen también con el tema de la vivienda, de la habitabilidad, de las ciudades, ¿no? de las ciudades sustentables inclusivas, ¿no? Y la forma de transporte, o sea, eso lleva a una mirada y una discusión y un replanteamiento de todas las prioridades y las formas de hacer economía, ¿no? En todos sus ciclos que afectan realmente a todos los niveles, sectoriales, pero también en términos de política macroeconómica, ¿no? de los roles de los bancos centrales, en fin, eso realmente es de los financiamientos, de los parámetros de éxito, de los parámetros de costo-beneficio, que tienen que ser incluir, por ejemplo, por supuesto, las externalidades, los costos ambientales que no están en nuestras contabilidades todavía, ¿no? Por supuesto que un segundo punto viene acompañado de lo que estoy diciendo, estas nuevas propuestas de lo que es propiedad y de lo que es gestión o mecanismos de coordinación. Si en el siglo XX, y todavía tenemos rezagos, ¿no? hasta hoy, todavía eso, podríamos decir que todavía es hegemónico, esa visión de que estamos frente a la propiedad privada y a la propiedad pública. Y lo que vemos es la emergencia tanto en términos académicos como de debate público, ¿no? y de discusiones, de mostrar que esto no agota las posibilidades existentes, ¿no? y de organización futura. Entonces tenemos, además de la propiedad pública, la propiedad privada, la propiedad comunal, ¿no? para mencionar algunas de las grandes categorías. Y la propiedad pública, por supuesto, viene con el Estado como un coordinador, un mecanismo de coordinación, ¿no? de la producción, del consumo, o sea, de la forma como tenemos nuestra vida socioeconómica, ¿no? y cómo satisfacemos nuestras necesidades, ¿no? colectivamente. Tenemos al mercado con la propiedad privada y tenemos a la propiedad común, a la gestión común, ¿no? a través de asociaciones, de otras formas de organización, de emprendimientos, de maneras de relaciones de trabajo, ¿no? de lógicas y prácticas de generación de bienes, de servicios, pero también de la distribución de los excedentes o sus fines, ¿no? que pueden ser de subsistencia combinado con excedentes que se comercializan o que son transados, que puede ser vía mercado combinado con vía Estado, pero también vía
formas de gestión comunal o de intercambios otros que superan la forma mercantil y que superan la forma de Estado. Bien, todo esto nos lleva realmente a otro paradigma, que va mucho más allá y hasta de cuestionamiento del mismo concepto de mercado o de sociedad de mercado o de economía de mercado o economía de Estado, ¿no? Entonces, si teníamos visiones del mercado como el mecanismo asignador de recursos autorregulado como la única opción, vemos ideas de mercados que son mucho más anclados en experiencias, mucho más anclados en formas plurales de gestión, de regulación. Entonces, ya no es una lucha contra el mercado. Estamos a favor del mercado, estamos contra el mercado como un mecanismo asignador, coordinador. No, estamos contra el mercado liberal, neoliberal, autorregulado, esta visión utópica, porque irrealizable, ya sabemos por las crisis que hemos vivido, ¿no? Que eso es un imaginario, ¿no? Irrealizable, pero más bien a través de disputas y luchas por formas concretas de mercados como mecanismo de compra y venta, pero regulados bajo valores, principios comunitarios, asociativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que están al servicio de otros. Entonces, eso nos lleva a economías plurales, con diversidad de actores, diversidades de organizaciones, de prácticas, ¿no? De instituciones reguladoras. Y, por supuesto, que estamos hablando de nuevas propuestas de economía comunitaria, economía social, economía solidaria, que ponen sobre el tapete esta pluralidad de formas de hacer economía que fueron y todavía siguen invisibilizadas, ¿no? Entonces, ahí la apuesta política estratégica, ¿no? de esta utopía es fortalecer su visibilidad, su reconocimiento de lo que existe, y por otro lado, promover cambios institucionales de política pública para que estas formas de hacer economía puedan ser lo que son y puedan actuar de una manera mucho más prometedora y mucho más asertiva. Y esa es la lucha que está ocurriendo en todo el mundo. Hay algunas regiones que han avanzado más, Europa, por ejemplo, en términos de avances institucionales, para que estas otras formas organizacionales puedan proliferar y fortalecerse. No sin grandes desafíos, y países y América Latina, que estamos en luchas muy desiguales en términos de esta apuesta, ¿no? Pero hay avances a veces más normativos que reales, pero ahí estamos, ¿no? Por último, quisiera mencionar otro gran, ¿no? Desafío que también está ahí, que es esta crítica a la visión masculina, ¿no? De la economía, esta visión masculina y excluyente de actividades que son realizadas todavía en su mayoría por mujeres, por las mujeres, ¿no? Debido a la división sexual del trabajo, la tradición patriarcal, las estructuras patriarcales, pero y aquí hay también una impronta, ¿no? De los movimientos feministas, de nuevos actores, ¿no? Donde se reclama y se muestra y se exige replantear los límites mismos de lo que es economía, ¿no? Economía no se restringe, no se limita al circuito mercantil, ¿no? Se hace economía fuera del circuito mercantil. Se hace economía al producir, a incrementar el valor, ¿no? A agregar valor a bienes y servicios que son fundamentales para la sostenibilidad de la vida y que se los hace en el hogar, se los hace en comunidad, se los hace como bienes para el consumo directo, ¿no? Entonces no tienen valor de cambio,
pero tienen valor de uso, pero son centrales para la economía y por lo tanto deberían ser no solo reconocidos como parte del circuito económico, como también en términos de su contribución. Para decir algo, están ahí las propuestas de la contabilidad, del trabajo realizado en los hogares y las comunidades, para el cuidado de los seres humanos, para la reproducción de la vida, ¿no? Y que eso sea contabilizado en las cuentas nacionales, ¿no? Y que se entienda que las desigualdades en la participación en el mercado de trabajo se deben y están estructuradas sobre esta división desigual del trabajo, que es trabajo de generación de valor en las esferas privadas, ¿no? Entonces hay el cuestionamiento mismo de lo público y lo privado, ¿no? Hay el cuestionamiento mismo de lo que se considera economía y lo que se considera trabajo. Entonces, trabajo no es solo el trabajo asalariado, el trabajo no es solo trabajo que tiene un valor de cambio en el mercado. Trabajo también es todo aquello que se realiza con solo valor de uso, pero que las sociedades humanas no podrían existir sin ellos, ¿no? Entonces ahí tenemos una irrupción de nociones que trastocan paradigmas, ¿no? Y que nos obligan a realmente encarar desde la academia, pero también desde los movimientos sociales, la manera como planteamos el debate, cómo construimos nuestras visiones de mundo, nuestras interpretaciones de lo que somos, de lo que tenemos en términos de potencialidades, pero también de lo que somos y de lo que queremos deconstruir o superar, ¿no? Claro está que esto nos lleva, ¿no?, a estas visiones, por ejemplo, que no estamos hablando de alternativas de sociedades con o sin mercado, o más bien, ¿no? Estamos hablando de sociedad, en fin, eso abre una pluralidad de alternativas, ¿no? Y complejiza muchísimo el debate. Por supuesto que todo esto que está emergiendo se encuentra en un contexto muy adverso, ¿no? Un contexto primero bastante apocalíptico en términos de las presiones que vivimos ambientales, que si no damos respuestas rápidas a todo eso, estamos yendo al abismo y eso está cada vez más claro, principalmente para las nuevas generaciones, ¿no? Por supuesto que estamos frente a economías políticas muy complejas, disputas políticas muy complejas, que nos obligan a entender que las dificultades y los desafíos van mucho más allá de la derecha y la izquierda. Claro que en Brasil tenemos un desafío claro, ¿no? O sea, ahí realmente yo sé que este tipo de discusión queda medio rara en las vísperas de las elecciones, donde el desafío es vencer a una situación que es insostenible, absurda y apocalíptica en sí mismo no solo para la sociedad brasileña, ¿no?, para el mundo. Entonces realmente ahí tenemos una situación de que no hay discusión o no hay manera de poner ahí aristas. Pero más allá de estas situaciones más coyunturales, vemos que los desafíos en términos de prácticas políticas, prebendales, clientelares, corruptas, en fin, contradicciones entre la normativa y la política pública, ¿no? Muchas veces van más allá de solo una dicotomía entre derecha e izquierda. Muchas gracias. Perfeito. Muy ricas todas as proposições, as aulas. Temos aqui acervo virtual que pode ser acessado o tempo todo em YouTube, e também creio que temos aqui quase que uma publicação também escrita com as transcrições de
hablas ou as formações das hablas em formato escrito, para que a proposta perdure. Meu papel, meu rol aqui não é de falar muito, apenas trago três observações feitas e passo para vocês uma habla de 1 minuto, 2 minutos no máximo para fechar e de repente fazer diálogo entre vocês. Adélia Miglevich, que estás a falar por YouTube, fala, né? Parabéns à mesa, parabéns a Fernanda. A pergunta é a todos. Fernanda menciona, creio que os demais também, que as utopias convivialistas são mais que zonas autônomas, são políticas de Estado hoje, e o mercado pode contemplar modelos híbridos. Penso, por exemplo, Jean-Louis Laville, no conceito de economia plural, também Genalto Carvalho França Filho, no Brasil. Salvo engano, exceto qualquer engano, Fernanda menciona experiências de Estado em países escandinavos. Talvez tenha entendido de forma errada, pero entendi que também mencionou a China. Gostaria de ouvir, escuchar a resposta de vocês ao realismo político e ao cenário distópico das guerras mundiais. Sou convivialista, pero necessito de mais subsídios para enfrentar os desafios do realismo político. Essa é a questão de Adélia, que também tem uma convergência com a observação de Elimar sobre uma bela esperança, uma hermosa esperança para todos. Creio que várias posições são aqui, pero quais são a facticidade das posições, né? E a última questão, Milet Echegolen habla em el chat, Zoom, o surgimento de movimentos e coletivas, empurrando a economia social e solidária, comércio justo, a comunalidade, etc. Poderiam ser análogas à forma pela qual o trânsito do feudalismo ao capitalismo na Europa ocorreu, que, de ser por pequenos enclaves, acabou por expandir hasta volver-se dominantes. Aí que agora seria sem Estado, talvez, ao estilo da Federação Curda, por exemplo. É uma questão sobre, talvez, uma questão, reduzindo a questão ao essencial, é sobre como que essas tendências minoritárias podem, de repente, se tornar majoritárias, se expandir. A questão sobre a difusão destas práticas minoritárias. Cada um habla, por favor, 2 minutos, máximo 3. Breno. Sí, obrigado, Andrea. Bueno, muchas gracias a todas, todos. Me ha parecido, creo que muy interesante el debate. Reflexiones al final muy complementarias, ¿no? También. Y creo que hemos tenido aquí un mapa de diversidades de posibilidades, de horizontes utópicos que ya existen, que están en construcción, que están en movimiento, que desplazan sentidos utópicos que estaban, digamos, armados y organizaban la vida social y político durante las últimas décadas, siglos, ¿no? Y que son factibles, ¿no? Me parece. Lo que decía Elimar, o sea, son factibles, son viables, y no solo a una escala local. Eso es un punto que quería remarcar. Me parece que sobre todo tiene que ver con la importancia de pensar la multiescalaridad de estas experiencias, su potencialidad de ampliación y su potencialidad de ampliación no solo en el sentido de que se amplíen a otros lugares, sino también que se amplíen en el sentido de subjetividades, de imaginarios, de posibilidades, ¿no? Y yo creo que eso es el gran desafío que tenemos ahora mismo para un movimiento de reconstrucción necesaria, pero a la vez de cambio paradigmático. Porque creo que aquí el gran escenario dramático que hemos planteado todas y todos es, sí, estamos viviendo un escenario dramático, pero la gran
urgencia del presente muchas veces lo que hace es, como decía Fernando, tenemos elecciones en Brasil, entonces, ¿qué es lo que dice todo el mundo? No podemos hablar de utopías, no podemos hablar de, no, eso lo dejamos para después. Primero hay que tal. Siempre hay algo que hacer primero. Y dejamos de fuera siempre la agenda sustantiva, que es esa agenda que tiene que entrar ahora. No puede ser dejada para después. Tiene que cultivarse, ¿no? Entonces yo creo que ahí, sin renunciar, ¿no?, a un diagnóstico del presente, de todos los grandes dilemas, contradicciones, dificultades que tenemos, y aquí hemos tratado cada una, ¿no?, de mostrar diferentes elementos de eso, de la crisis climática y ecológica, del racismo estructural, también de una crisis de ideas, de las instituciones, de la dimensión eminentemente político-institucional de todo esto. Hay, yo creo que muchas posibilidades de caminos y pistas que están trazadas acá, y mira que hay más, y podríamos seguir de alguna manera enumerando, mapeando, ¿no? Y mi comentario un poco, reflexión final, va mucho en este sentido, ¿no? De seguir pensando junto con estas utopías en movimiento, potenciándolas, ampliándolas, para que el horizonte realmente se reabra. Si el grupo que nos convoca acá es un grupo sobre imaginario, creo que esto es un desafío fundamental, ¿no? Perfecto. Michele? Gracias. Me gustaría agradecer la oportunidad de estar en esta mesa, porque el debate realmente fue muy profícuo, muchas cuestiones para pensarmos, pero yo voy caminando de manos con Breno. Yo pienso que la denuncia sigue caminando junto al anuncio. Nosotros tenemos un diagnóstico de la crisis, sabemos que no está bueno la situación, pero tenemos varias experiencias que han surgido en varios lugares del mundo que no se pretenden universales. Tal vez nuestra idea de utopía ainda esté anclada en una cuestión de universalismo y que un modelo sirve para todos. Por ejemplo, yo, a pesar de ser signataria del manifiesto convivialista, no pienso que el convivialismo sea la salida para todas las cuestiones del mundo como un todo, pero que apunta para salidas importantes, denuncia cuestiones importantes que no podemos más quedar con ellas, pero que hay que continuarmos pensando y haciendo algo, no nos acomodar diante da muerte, diante del fin da exaustão do ecossistema y de tantas otras cuestiones. Entonces es esto. Gracias. Gracias. Elimar? Bien, bueno, muchas gracias por estar acá y escuchar tanta gente inteligente y optimista. A mí me agrada mucho. Bueno, creo que hay una cosa muy interesante en las utopías que estoy emergiendo acá y acolá. Primero es la negación clara que no es más posible una utopía única y universal como nosotros acreditamos. Es lo primero. Segundo es que las microutopías tienden a diseñar alternativas diversas y pueden, como dice uno de las personas que cuestiona, puede empezar a articularse, ¿no?, en forjar alternativas más consistentes, ¿no?, más generales, en fin. Porque el problema es vencer la resistencia de las personas. Porque es muy fácil, por ejemplo, nosotros decir que estamos insatisfeitos con el modelo económico, ¿no?, con la regresión de la democracia. Pero, ¿y la gente? Los humanos piensan así. Las otras personas en la sociedad, los consumidores, imaginan esto. No lo creo. Mis estudios, por ejemplo, con cuestión de consumo sostenible, por ejemplo,
muestra que es una utopía que toca una porción muy pequeña de personas. Ese es el problema. El problema es que el modelo tiene una fuerza ideológica muy grande, y esta fuerza ideológica es la ideología del crecimiento. O sea, nosotros no conseguimos pensar fuera de esta episteme horizontal de nuestro horizonte, ¿no? Que es crecer, 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 y es imposible no crecer. Ahora, y nosotros crecer, crecer, crecer significa el desastre. No hay posibilidad de otras cosas, ¿no? O Adam Przeworski termina muy bien su libro, muy interesante sobre democracia, diciendo, bueno, nosotros estamos preocupados con la democracia, pero puede ser que mis hijos y mis nietos nem tenham este problema, porque não estarão acá. Simplesmente isso, ou seja, não será problema para eles porque eles não existem mais. E a gente não tem consciência disso. Nós temos meio século que falamos sobre os limites dos recursos naturais, sobre os limites da natureza, sobre a importância da harmonia da sociedade com a natureza, e fizemos muitos esforços, seja por la descarbonização da economia, seja por la desmaterialização da economia. Pero estes esforços, o resultado final é zero. Ou seja, os gases de efeito estufa estão mais grandes que antes. Se diminuiu a taxa de crescimento, mas o mais importante é o seguinte, e a quantidade não ha diminuído. O caminho de materialidade da economia tem efeito rebote, ou seja, reduz o custo da economia e ela aumenta o número que é consumido do mercado. Nós temos 120 milhões de pessoas que chegam ao mercado todo ano e nós não temos recursos para dar a esta gente. A regressão, em parte, está nisso, a impossibilidade de viver como vivíamos. E os humanos não têm capacidade de perceber isto. Nós podemos ter, mas não importa se nós temos. Não importa se a gente tem. Se as pessoas que fazem as coisas se mover. Não somos nós que lo hacemos. Claro que não significa que nós somos insignificantes, não. Assim como os movimentos micros, não pode ter uma importância. Mas o hecho é este, é que nós temos uma situação catastrófica que não temos consciência dele. E vários dos estudiosos de educação ambiental já desistiram do cambio, ou seja, sabem que, ou pregam, hoje em dia acreditam que o cambio ocorrerá depois do desastre. E não é possível fazê-lo antes. Ou seja, necessitamos piorar todavía, continuar a regressão para ser possível cambiar. Eu espero que seja verdade. Gracias. Gracias. Pedro. Bien, gracias. Quiero apelar directamente a la pregunta que se formuló. Claro, en efecto, los movimientos convivialistas representan en toda su forma de expresión una esperanza utópica, ineludible. ¿Por qué? Porque el Estado que orquesta la otra manera de organizar las relaciones humanas está en crisis. Se ha descrito de diversas maneras. Está en crisis porque sus características tradicionales, más ancestrales, están en franco deterioro. Su manera de organizarse en términos de territorio delimitado está en quiebra, está amenazado. Su institucionalidad está atacada por la corrupción. La forma de organización burocrática, en efecto, hoy en día es una línea normativa prácticamente compartida que casi se impone, lo que a su vez también afecta la manera de organizar las particularidades al interior de los países o de las naciones, la autonomía política que por lo menos sugería la posibilidad de que el Estado se autodeterminara indistintamente de cualquier invocación a entidad trascendental alguna, hoy en día también está en franca acusación, y la soberanía, pues podemos verlo ya a partir de las guerras que nos rodean y las recientes que se han estado produciendo. Entonces, claro que los movimientos convivialistas representan una esperanza ineludible para imaginar un mejor porvenir.
Sin embargo, la reflexión presupone darnos cuenta que la utopía no es solo una posibilidad de facto en el futuro, sino una manera de pensar o de imaginar lo posible. Y cuando nosotros nos situamos en ese plano utópico, hay un elemento consustancial que sí que ya sea que queremos pensarlo de manera negativa, de manera pesimista, o de manera positiva, de manera optimista, tenemos que tomar en consideración. Y ese aspecto singular es la forma de nosotros cooperar, de nosotros relacionarnos. Si la manera de nosotros cooperar hoy en día pasa por ser mediatizada por el dinero, en cualquiera de sus variantes, yo traté de mostrar al menos 3 bifurcaciones que caracterizan a nuestros países latinoamericanos, pero si nosotros imaginamos que esa forma mediatizada de relacionarnos puede cambiar, puede trocarse a una distinta, basada en la cooperación, tal vez de esa manera podemos imaginar desde la perspectiva utópica una sociedad diferente. No digo con esto que esa sociedad diferente se vaya a realizar en lo inmediato, pero el reto que tenemos es de imaginar esa sociedad, no sobre la base de una organización que nos obliga diariamente a cooperar de forma mediatizada, viendo como organizador de la sociedad a un ente regulador ulterior. No, estamos obligados a imaginar ahora que ya no el capitalismo, sino o no el socialismo que haya o no fracasado, o no el esclavismo, o no el feudalismo, sino la cooperación en sí misma puede servir como ente religante que nos ayude a su vez a pensar el ser humano, a envolver otra vez al ser humano en su rol capital de relación con la naturaleza, de relación con el otro, de relación con un propósito más vital que ustedes muy bien han llamado en esta mesa el bien común, la convivialidad, tal vez el amor, la felicidad. Bueno, quiero dejarlo ahí en mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Fernanda. También quiero agradecer la oportunidad de estar en esta mesa que realmente para mí fue muy, muy interesante escucharlos y también mucha complementariedad, ¿no? Y ahí hay realmente un campo enorme, creo, de colaboración, de cooperación, ¿no? Para seguir. Me parece súper interesante la pregunta, ¿no? Que ha hecho, ya no me acuerdo el nombre acá, Mailef, ¿no? Aquí creo que lo importante es que vayamos avanzando en invisibilizar estas prácticas, estas formas de organización que denominamos, que identificamos como parte de lo que llamamos economía plural o economía comunitaria, social, solidaria. Hay varios términos en los diferentes países, ¿no? En Brasil es una, en Ecuador, en Argentina, Chile, Bolivia, México, en Europa es otro, en Canadá. Pero lo importante es que ya tenemos bastante material que publicados, ¿no? Estudiados y mucha gente que está trabajando en eso, que muestra que eso existe, o sea, esas prácticas existen y no son marginales sin duda alguna al modelo hegemónico, sin duda alguna, por eso la lucha primero por visibilizarlas y 2 por cambiar la institucionalidad, ¿no? O sea, las reglas del juego, por lo tanto el modelo mismo, ¿no? Económico, socioeconómico, que rigen en los países, que por supuesto, y globalmente, ¿no? Que tiene reglas, ¿no? Formalizadas, ¿no? Empezando por la Constitución, empezando por los acuerdos internacionales, ¿no? Y las constituciones, los decretos, las políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, entender que cualquier modelo económico está construido y el Estado tiene un rol, ¿no? Quiera o no quiera, ¿no? La utopía neoliberal es una
¿no? Es un mito, en realidad es una utopía, un mito, porque hay una construcción social, ¿no? Del mercado como mecanismo coordinador, del rol del Estado y del espacio que puedan tener esas otras formas de hacer economía, estas otras formas de propiedad, esas otras formas de relacionamiento, de reglas de distribución del excedente, de los fines, ¿no? Que rigen estos emprendimientos sociales, solidarios, comunitarios, etc., ¿no? Su forma de gestión más democrático, ¿no? En fin. Pero ellos existen. Y no son despreciables, pero están bajo amenaza, están acosadas, sin duda alguna, ¿no? Entonces, la importancia primero de entender que no es una utopía por crearse, ¿no? De la nada, están ahí. La cuestión es cómo hacemos para cambiar el entorno institucional para que puedan, ¿no? Primero, dejar de ser acosadas, de desaparecer, de ser expulsadas de los territorios, pero más bien ser actores considerados legítimos que participan de las decisiones económicas, de política, ¿no? De las reglas, ¿no? Etc. Entonces, yo creo que eso es el chip, ¿no? Y sin duda alguna, yo creo que una pregunta central, como decía Breno, es la escalabilidad, ¿no? La multiescalaridad, la ampliación, y eso tiene que ver porque son experiencias ancladas en territorios, pero que no están aisladas, no son localizadas, ¿no? Y así, no, son experiencias que tienen incluso vinculaciones globales. Las comunidades indígenas, el turismo comunitario, por ejemplo, ¿no? Gestionado por las comunidades indígenas, en varios de nuestros países, puedo hablar con conocimiento directo en Bolivia, son globalizadas, están en la economía digital, ¿no? O sea, están en una circulación que va más allá del territorio específico, pero su gestión está, ¿no? Tiene estas raíces. Y su escalabilidad es la pregunta, ¿no? Pero estoy convencida que hay una viabilidad que depende de decisiones políticas, depende de la voluntad política. Y ahí voy a mi segundo y último comentario. Que sin duda alguna, y yo estoy convencida en mi optimismo, ¿no? Que la pelota está en la cancha de las izquierdas. O sea, no está en la cancha de las derechas conservadores, autoritarias. Por favor, no está. Está en las izquierdas, en aquellas opciones políticas por la justicia social, lo que yo llamo izquierdas, ¿no? Por la justicia social, en aquellas opciones políticas por la, ¿no? Que además deberían, ¿no? Tener ya claridad que son opciones democráticas. O sea, el debate, ¿no? de la democracia como un fin, ¿no? Un medio que tuvimos en Brasil, ¿no? Allá en décadas pasadas, no es algo resuelto, ¿no? Internacionalmente tenemos izquierdas profundamente autoritarias, ¿no? Que también creo que deberíamos avanzar de que eso no es nuestra opción, o sea, ¿no? O sea, que queremos realmente alternativas democráticas, políticamente y económicamente. ¿Por qué? Porque queremos inclusión de actores en las decisiones de cómo queremos organizar y cómo queremos nuestro futuro, ¿no? En términos de convivencia socioeconómica, ¿no? De las reglas socioeconómicas. Y ahí sí, yo creo que el gran desafío es la renovación de estas propuestas desde la izquierda, ¿no? Que yo creo que ahora estamos viendo lo que está pasando en Chile, ¿no? Están las vísperas de una nueva constitución. Este debate y todo eso está, ¿no? En efervescencia a punto de constitucionalizarse. Y eso es lo que queremos que, ¿no? Éxito, ¿no? Queremos ver que hay propuestas renovadas de utopías radicales y a la vez viables, ¿no? Y que puedan realmente lograr esas grandes transformaciones. Eso no es fácil, pero empieza por tener una propuesta. Entonces, volviendo a Brasil, ¿no? Yo quisiera mucho ver una propuesta renovada en términos de modelo socioeconómico. Infelizmente todavía no lo estoy viendo, ¿no? Pero hay raíces en lo que pasó ya en el gobierno del PT anteriormente que no creo
en mi opinión, no fue lo central, no fue lo dominante, pero estaba ahí sus raíces mismo de las propuestas, inclusive de economía solidaria, ¿no? En Brasil. Entonces, eso es, creo que es la apuesta, ¿no? Que tengamos y que podamos realmente enfrentar ese gran desafío. ¿De qué? De propuestas prácticas que surgen de la sociedad civil, una sociedad civil, ¿no? En efervescencia, en emergencia, pero cómo hacemos esa traducción de estas experiencias, estas expectativas, estos sueños, ¿no? Estas prácticas hacia una canalización en términos políticos, ¿no? Para que puedan desde el Estado, desde gobiernos que siguen siendo en espacios, ¿no? No solo nacionales, pero subnacionales, pueda existir una representación y esas transformaciones en términos de institucionalidad, de prioridades, de organización económica, social de las sociedades. Entonces, yo creo que lo más dramático para mí es cuando hay las posibilidades de gobiernos de izquierda, ¿no? Que ganar el voto popular, que tiene una cierta hegemonía, ¿no? Y que no tienen claridad en sus proyectos y por lo tanto ya perdemos por ahí, ¿no? Además de toda la lucha política. Pero si no hay claridad en las rutas, no hay masa crítica en términos de cómo hacer para avanzar hacia estos horizontes, entonces perdemos y ahí no quedamos sin alternativas frente ¿no? a gobiernos de derecha y a la misma, ¿no? O sea, muchas veces las personas me preguntan qué pasó en Bolivia. Bien, yo creo que pasaron muchas cosas, pero tuvimos oportunidades perdidas, ¿no? En un gobierno progresista, en términos de transformación estructural de nuestra organización socioeconómica hacia esos horizontes de economías plurales, ¿no? De economías comunitarias, sociales y solidarias, con nuevos valores, nuevos parámetros y, por supuesto, ancladas en una visión ecológica, ¿no? Ecocentrada, ¿no? Y eso es lo que necesitamos realmente avanzar a pasos largos si no queremos realmente vivir una catástrofe civilizatória concreta, ¿no? Real, última. Muchas gracias. Para não haver catástrofe, é necessário que se construam utopias realistas ou utopias positivas. Vamos ficar com este final. Muitas graças a todos, a todas. Para construir um futuro, necessitamos de utopia positiva e realista. E espero que vocês possam estar à tarde, onde encerramos a pré-aulas com a rueda de conversação 4, que é Memórias e Imaginários de la Utopia em la Reconstrução de América Latina, e também a roda de conversação 3, que é anterior, que ocorre em mesmo horário, 15 horas. Impactos do neoliberalismo e a pandemia das sociedades nacionais. E teremos a clausura em El Salón com a apresentação da proposta do LGT 6 para o Congresso de México. Muitas graças, muito rico. Espero que nós tenhamos mais contato entre os panelistas, dialoguemos, façamos um diálogo, pratiquemos juntos, e também que os participantes, quem nos escutam, também possam compartilhar suas ideias, como Karina, como as colegas que estiveram aqui na sala e também em YouTube. Ok? Abraço. Bye, bye. Chao.